Atención, atención. El podcast Ebenezer Latino con Vilma Show te trae temas de actualidad, finanzas, crecimiento personal, migración y hasta de espiritualidad para toda la familia. No te lo pierdas. Asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y dejar un me gusta en nuestro contenido y también compartirlo con tus amigos y familiares. Gracias por sintonizar el podcast. Que Dios te bendiga. Buenos amigos, amigas que nos estás escuchando, estamos en un nuevo podcast en Ebenezer Latino. Así es, tu canal, Vilma Show con ustedes. Y el día de hoy traigo un tema muy importante, ya que muchos de ustedes quedaron con bastantes interrogantes en cuanto a temas de migración. Y hoy específicamente vamos a hablar sobre el asilo político o el asilo. El asilo. Vamos a hablar sobre el asilo. Y para ello tenemos una invitada, quien es fundadora y dueña de la empresa o esta firma que se llama Fortaleza. Y tenemos a Alejandra Taboada. Sí. Tenemos a Alejandra Taboada con nosotros, quien nos va a explicar que a través de la experiencia, cómo ella trabaja y qué conlleva el asilo y muchas de las interrogantes que por lo general los que entramos a este país tenemos. Y si no has entrado, estás en otro país, pero tenés familiares que están pasando por el proceso, podás compartir este video para que ellos se puedan informar. Ese es nuestro objetivo, informarte para que puedas tomar decisiones acertadas y buscar a expertos. Y para ello vamos a comenzar desde el inicio, como lo hacemos con todos los podcasts. ¿Quién es Alejandra? ¿Qué es Fortaleza? Porque le puso ese nombre tan bonito y que connota lo que nosotros andamos buscando. Fortaleza. Muchas veces cuando venimos a este país sentimos que se nos acaban las fuerzas, que las rodillas se nos ponen endebles y que no tenemos el ánimo, el estado anímico y las fuerzas, el vigor para salir adelante. Entonces, ¿de dónde nace? ¿Quién es Alejandra? Si nos cuentas un poquito de quién eres a la cámara. Gracias, Vilma. Primero, gracias por la invitación. Es un placer para mí estar contigo, compartir este espacio que has creado para la comunidad hispana. Saludos a todos los oyentes. Y bueno, soy Alejandra, mi apellido es Taboada Gómez, soy de Bolivia y tengo familia acá. Soy abogada en mi país, tengo varios estudios en riesgos, seguros y reaseguros. Por muchos años he trabajado en esa línea. También tengo una certificación en la Universidad de Florida, acá en Estados Unidos, como experta en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. He trabajado también muchos años en lo que es banca, en microfinanzas en mi país. Y bueno, es un tiempo muy bonito de mi vida. Yo tengo mucha experiencia laboral en diferentes campos. He sido directora y administradora de un hogar de niños en mi país. Saludos a ellos si es que llegaran a ver este video. Se llama Centro Boliviano de Esperanza. Y justamente las personas que financiaban este centro eran personas misioneras americanos, ¿no? He hecho muchas cosas a lo largo de mi vida. Sin embargo, mi logotipo y la empresa representan una parte muy importante de mi vida. El logotipo, como ustedes pueden ver, es un sol y unos elefantes, que ya los van a ver seguramente. El sol representa a Banco Sol, donde yo trabajé, una empresa muy bonita, donde aprendí mucho, crecí mucho y me incentivaron bastante a probar cosas nuevas. Fui muy feliz ahí. Y Fortaleza, porque como decías, Vilma, esa palabra he tenido que recurrir a ella muchas veces a lo largo de mi vida, pero principalmente desde que he llegado a este país, como muchos de nosotros, ¿no? Y casualmente también fue una empresa en la que yo trabajé en mi país, en la que trabajé cuando estaba muy joven y fue una etapa muy linda de mi vida. Y fue la primera empresa en la que trabajé muchos años y me formó como profesional. ¡Wow! Y tenemos algo en común. Yo estuve en mi país, algunos me conocen, otros no, los que se van anexando a la comunidad de Ebenezer, en una comunidad indígena en la costa Caribe Norte de Nicaragua, y la organización con la que yo trabajaba se llamaba Nueva Esperanza. Oh. O sea, tenemos eso en común y qué bueno que viniste a este país y esos sueños de Dios y esos propósitos, seguís luchando para poder impactar. Decía en un refrán,
el que no vive para servir no sirve para vivir. Y creo que en eso consiste, en que podamos servir a través de nuestros dones y talentos que fueron dados por Dios para el servicio de los demás. Y esto que haces es muy bonito. Lo otro es que parte de Alejandra, ella me comentaba, ella trabaja con una organización acá que vamos a dejar en la descripción por si necesitas ayudas en algunos tópicos, alguna área, puedas acudir a esta organización para que te puedan asesorar, para que te puedan ayudar. Latinos en Virginia, Centro de Empoderamiento. Y si nos puedes contar rapidito a nuestros amigos qué es lo que hace Alejandra y cómo a través de tu experiencia, a través de tu vivencia, a través de tus conocimientos, ayudas o aportas de manera voluntaria en esta organización. Gracias, Vilma. Sí, Latinos en Virginia es una organización que se dedica a la atención de todas las personas que sufren maltrato, que están sujetos a violencia doméstica y abuso sexual. Es una organización en la que yo ayudo de manera voluntaria. Es una organización que siempre está capacitando a nuestra comunidad hispana, que ayudan con muchas cosas. Tienen bastantes voluntarios, tienen defensores, tienen traductores que ayudan a las víctimas, ¿no? Y me gusta mucho porque es un centro que apoya a las víctimas, sin importar la raza, el sexo, la creencia. No importa si eres hombre, si eres mujer, si eres víctima, siempre vas a encontrar una puerta abierta en Latinos en Virginia. Creo que es un tema que no nos gusta mencionar, es un tema difícil de tratar y es un tema que requiere mucha educación en medio de nuestra cultura, ¿no? Son temas difíciles, pero que debemos tocar, debemos abordar y debemos tratar de enseñar a la comunidad cómo prevenir principalmente. Perfecto. Entonces, amigos, amigas, si estás siendo víctima de abuso o conoces a alguien, vamos a dejar en la descripción de este video los números de teléfono, la tarjeta para que puedas llamar y ver de qué manera se te puede ayudar. Como dice Alejandra, nuestra comunidad carece de mucha información, especialmente si venís de los países de afuera, ¿verdad? Y no sabes cómo hacer, cuáles son tus derechos como ciudadano, como humano, porque hay derechos universales que a nivel, no importa el país donde esté, se deben de respetar. Y es derecho a poder vivir libre, derecho a tener paz, paz en tu hogar, paz en tu trabajo, paz en tu núcleo familiar. Entonces es muy importante porque también a través de esta organización se dan charlas, capacitaciones también en contra o cómo identificar abusos en nuestros niños y niñas. Entonces es algo muy importante. Gracias, Alejandra, por explicarnos tu background, quiénes sos, y sé que hay muchas cosas y más adelante vamos a seguir platicando de temas. Hay mucha tela de dónde cortar. Entonces, como decíamos, vamos a hablar sobre el asilo. ¿Qué nos puedes decir de qué es el asilo? Bueno, el asilo es un derecho que tiene toda persona de solicitar un amparo legal en Estados Unidos a causa de la persecución que esta persona puede estar sufriendo en su país de origen o en otro país en el que haya vivido, ¿no? Entonces, es un recurso legal que te protege de esta persecución. En general, el asilo lo que hace es protegerte, te protege de la deportación cuando entras de forma ilegal, está mal dicho, pero cuando entras en Estados Unidos por frontera sin la visa correspondiente, ¿no? Hay que aclarar que la visa es la forma en la que Estados Unidos te admite de forma legal a entrar en el país, ¿no? Entonces, todas las personas que entramos por frontera no estamos legalmente admitidos. Entonces, lo que hace el asilo es protegerte justamente de una deportación, te da derecho a solicitar un permiso de trabajo y un social, ¿no? Un Social Security Number. Algo importante sobre el asilo y lo que me gustaría que la gente supiera es que hay dos tipos de asilos. Uno es el asilo afirmativo, que lo presentas ante USCIS o USCIS, y el otro es el asilo defensivo. El asilo afirmativo se presenta directamente a USCIS y este asilo puede ser presentado tanto en papel como online. Me importa mucho aclarar este tema porque generalmente vienen personas con problemas en sus asilos, porque cuando una persona entra por frontera, tiene corte. Y cuando tú estás en corte, no puedes presentar tu asilo online.
porque el asilo que es online va directamente a UCIS. UCIS no tiene conexión con la corte, por lo tanto, todos los papeles que tú has enviado o la aplicación que has podido hacer online no va a llegar a la corte. Entonces, a la corte tú no estás presentando tu asilo, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que cuando una persona llega a Estados Unidos con visa y no tiene corte, debe presentar su asilo ante UCIS. Ok. Sí, porque decías hay dos tipos de asilo. ¿Ese sería el? Afirmativo. Ok, ahora el otro tipo de asilo. El otro tipo de asilo es el defensivo. El asilo defensivo, como su nombre lo dice, es defensivo porque tú tienes un caso de corte. Tú estás, al haber ingresado a Estados Unidos sin haber solicitado la autorización correspondiente, que tiene que ser una visa o un parol o a través de CBP-1, que es un ingreso autorizado. Entonces, cuando tú no tienes nada de eso, tú has entrado sin permiso a Estados Unidos. Voy a tratar de decirlo en las palabras más simples posibles. Entonces, tú tienes corte porque tú tienes una demanda por parte del gobierno de Estados Unidos ante esa entrada ilegal. Por eso es que hay un juez y hay un fiscal, por así decirlo. El fiscal es la persona que trata justamente de demostrar que tú has tenido un ingreso ilegal y que no tienes justificativo alguno o una razón valedera para entrar de esa manera, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que existe es que justamente las personas que entran por frontera, muchas veces, en la mayoría de las veces, reciben una I-220A. ¿Qué es eso? Es una forma que les dan una hojita. La gente que ha recibido una I-220 sabe de qué estoy hablando y tiene 3 casillas en la parte de arriba. Generalmente cuando te quedan la primera, significa que tú estás admitido, ya sea por un parol, por CBP-1 o alguna otra forma. Y las personas que entran mojados, como decimos el término, está marcada la segunda casilla, ¿no? Quiere decir que tú estás dentro de Estados Unidos, pero que no has sido admitido. Entonces, por esta razón, tú vas a ser procesado. Muchas de las personas se les otorga lo que es la libertad condicional. Entonces, esta libertad condicional te permite defenderte en libertad. Hay muchas personas que están recluidos en centros de ICE y luego son liberadas, ¿no? Entonces, esto significa que te están dando la oportunidad de defenderte en libertad. Te van a fijar una fecha de corte. Esto es muy discrecional. A veces las personas tienen de forma rápida una fecha de corte próxima. A veces tienen en 6 meses, a veces tienen en 1 año, a veces tienen en 2 años, ¿no? Entonces, donde la gente se confunde respecto a su asilo es que dice, bueno, yo tengo, mi corte está de aquí al 2025, entonces tengo tiempo para hacer mis papeles. Sin embargo, el asilo solamente se puede presentar dentro del año de haber llegado al país, ¿no? Entonces, posterior al año, pierdes la oportunidad de presentar el asilo. Entonces, debes hacerlo antes. Y también, para precautelar el año, muchas personas envían a UCIS online. Y la mayor confusión que yo he notado es que tanto la persona que, el interesado, digamos, como las personas que suelen ayudarles, no tienen el conocimiento necesario. Entonces, a veces buscan en el internet si se puede presentar online, dice evidentemente que sí se puede, pero no está especificando qué tipo de proceso tú tienes que tener para poder presentarlo online. Entonces, presentan online y, como decíamos antes, luego no está en la corte. Entonces, puedes presentar online para precautelar el año cuando no te han fijado corte aún, cuando tú no apareces en la corte, ¿no? Eso te sirve de prueba de que tú sí presentaste el asilo antes del año, pero debes estar pendiente de que aparezca tu nombre en la corte, de que ya tengas fijado en la corte un juez, un día de audiencia, para poder presentar nuevamente el mismo asilo, pero en corte. ¿Qué pasa o se mira muy común que hay personas que están esperando prácticamente literal? Dice, ok, yo voy a cumplir 1 año ahora en febrero, el 25 de febrero. Entonces yo voy a meter mi caso de asilo, voy a comenzar a buscar un abogado, alguien que me ayude ya como el 10 de febrero. Y yo me he topado con eso y andan pegando en las carreras, como decimos nosotros en nuestro lenguaje popular, y muchas veces desde abogados o
personas que llenan, notarios o personas que se encargan de llenar el formulario, no les agarran el caso o no les agarran, ¿verdad?, para llenar la forma por la falta de tiempo, porque ellos, a lo que me han explicado es que me dijeron que no solo llenar un papel, yo pensé que solo era llenar un papel, sino que hay muchas formas. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Será que no se les explica bien lo que implica, o hay alguna manera, alguna cláusula o algo, un tipo de justificación que yo pueda dar y decir, oye, Uzi, no pude presentarlo al año por X o Y motivo, me podés perdonar y lo puedo volver a hacer? Entonces, que nos expliques un poquito más ese proceso. Bueno, respondiendo a tu pregunta, tal vez yo debía haber empezado diciendo que es fortaleza. Y bueno, tengo que aclarar que yo no soy abogada en Estados Unidos, yo no puedo ofrecer consejo legal, no doy asesoramiento legal. Fortaleza es un IDP, Multiservice. IDP significa Immigration Document Preparer, que somos preparadores de documentos migratorios. Eso es importante, ¿no? Entonces, continuando con el tema del asilo, nosotros, los preparadores de formas migratorias, estamos autorizados y limitados, además, a únicamente llenar los formularios, realizar las traducciones necesarias de los documentos que se encuentren en español. Estos deben ir de preferencia certificados y notarizados. También se debe adjuntar la historia de la persona, el relato de cuál es la persecución, cuándo empezó. Como tú decías, el tema de asilo no es solamente llenar una forma. Ya la forma en sí es compleja. Yo quiero compartir con tu audiencia que tanto el asilo como la mayoría de los trámites migratorios, usted los puede llenar por sí mismo. La ley le permite hacerlo por su cuenta, se llama pro se, cuando uno lo hace por uno mismo. También la ley permite que pueda ser asistido, ya sea por un familiar o por una persona ajena a su familia, en este caso como somos la mayoría de los IDPs, ¿no? Y la tercera es que usted vaya con un abogado. Mi consejo en lo personal es que si usted tiene la posibilidad de ir con un abogado, lo haga. Evidentemente, un abogado está plenamente capacitado y puede hacer un mejor trabajo que cualquier otra persona. Pero es costoso. Es costoso. Es costoso. No todos los abogados son necesariamente buenos. Habemos IDPs también que somos bastante buenos. Algunas veces, tanto yo como otros colegas, hemos tenido que arreglar formas que han sido enviadas por abogados también, ¿no? Pero sí, en general, la mayoría de los abogados son plenamente competentes para llenar cualquier trámite migratorio. Sin embargo, en el tema del asilo, como decíamos, mucha gente no lo hace porque el costo es tan alto que las personas creen que no tienen alternativas para enviarlo. Y sí tienen. Nosotros, todos los que nos dedicamos a hacer formas, pues tenemos la capacidad y el conocimiento técnico para presentar un asilo de manera responsable en nombre de una persona, ¿no? La forma en sí misma es larga, es compleja. Lo que dificulta principalmente a nuestra comunidad es el tema de que está en inglés, de que muchos términos legales no son fáciles de entender, y el tema del armado también es confuso. Sinceramente, en lo personal, por ejemplo, para mandar un asilo a Justice es relativamente más fácil que enviar uno de la corte. En la corte tienes que mandar, sí, debes enviar todo un legajo de la forma, con cartas, con varios pasos que hay que cumplir en el asilo, tanto a la corte como al fiscal. Aparte, debes tener una copia tú. Esa es una recomendación que siempre hago a las personas que nos visitan, es que cualquier documento que usted haga preparar, ya sea con un preparador o un abogado, siempre tenga una copia para que en lo posterior cualquier otra persona que le asesore pueda ver lo que usted hizo o no hizo en su caso, ¿no? Entonces, a veces nuestros clientes llegan sin absolutamente ningún papel, no les entregan su cuenta a UCIS y no sabe si la tiene o no la tiene. Entonces, yo sé que todos estos trámites son confusos, pero la mayor y la mejor recomendación que podría yo dar a nuestra gente es que tú eres la persona interesada. Tu futuro se está jugando en un papel, ¿no? Entonces tú debes siempre preguntar las dudas que tengas, tener una copia de todo. Si escuchas una palabra como una cuenta UCIS, ¿qué significa eso? Tener tus accesos, guardar tus papeles adecuadamente, para que así si
si ya sea un preparador o sea un abogado, tú sientes que no le está prestando atención a tu caso, tú puedes cambiar, tienes derecho a pedir una segunda opinión, a consultar con otra persona u otro abogado para ver la mejor opción para tu caso, ¿no? Entonces, tener todo es sumamente importante. Y es un derecho, o sea, yo le puedo decir a mi abogado, si tengo un abogado, un preparador, por favor facilíteme, porque eso que acabas de decir es algo muy importante que realmente yo no se lo he visto. Yo he hablado con muchas personas, especialmente nicaragüenses, porque yo soy nicaragüense, y no tienen ninguna copia. No saben de su cuenta de UCIS. Entonces, tengo un caso, y esta persona, yo sé que va a estar escuchando este programa, es una compatriota de Nicaragua y me dice, estoy desesperada porque me toca corte en mayo y yo contraté un abogado y el abogado hace poco me dijo que él se iba a mover del país y que por diferentes circunstancias él ya no me podía llevar mi caso. Y prácticamente solo me faltaban $1,500 para cancelarlo. Y ahora no sé qué hacer. Tiene niños pequeños, tiene situaciones, por lo mismo que tiene niños pequeños, se le hace difícil trabajar. Entonces, el ingreso es limitado de decir, ok, tengo mucho dinero y ahora voy a buscar a otro, cuando tienen un periodo corto. Entonces, ¿qué es lo más recomendable desde tu experiencia en cuanto a asesoramiento? ¿Dónde ella puede ir para poder hacer algo? Porque ella está, y yo lo que le dije es, mira, no sé de leyes, yo se lo dije así, no sé de leyes, pero mi lógica me dice que si él te abandonó el caso, que puedas presentar, yo le dije, no sé si fue un mal consejo, pero yo le dije así, que averigua, asesorate, pero yo creo que puedes presentarle al juez como que extender o cambiar tu fecha y explicarle con pruebas que tu abogado te votó el caso y que ahorita nadie te quiere agarrar de la noche a la mañana del caso porque hay cosas que necesitan ellos más información, cómo fue tu proceso, uno. Y dos, el asunto económico, que otros te dicen, sí te lo voy a agarrar, pero dame tanto, y como ya gastaste en tu primer abogado, entonces no tenés los recursos ahorita de venir y decir, tome, me voy con usted. Entonces, ¿qué es lo más recomendable hacer para esta persona? Está desesperada, yo te lo digo, y a mí me partió el corazón y yo dije, ¿cómo es posible que se pueda jugar con las personas de esta manera? ¿Ves? Que, no sé, o sea, yo no le hallo, la verdad es que yo sé que los imprevistos pueden pasar, pero lo que acabas de decir, se juega tu futuro. Sí, lo que tú dices es real y es lamentable. Lastimosamente no creo que haya como prórroga. No, un arreglo para eso. Es un mal actuar, un mal proceder. En ese caso se puede hacer denuncia al abogado y lo que tú dices es explicar en la corte lo ocurrido, porque me imagino que ella tiene evidencias de lo que está diciendo. El abogado responsable debería en realidad pasar el caso a otro abogado y las condiciones económicas arreglarlas con el abogado al que se está pasando el caso. Incluso el mismo abogado solicitar la prórroga, por así decirlo, ¿no? Entonces, en temas legales, yo francamente, por mi condición de IDP, solamente podría emitir un criterio personal, pero no podría dar un consejo legal al respecto, ¿no? De cómo hacerlo. Lo que sí, la mayoría de las personas que acuden a nosotros lo hacen justamente por el tema de tiempo, por el tema económico, nosotros cobramos muy poco, y por el tema de que es rápido, ¿no? Nosotros actuamos de manera rápida, no nos corresponde a nosotros hacer un análisis legal del caso, por lo que nosotros cumplimos en forma técnica con la expectativa del cliente. El cliente necesita un asilo, nosotros llenamos la forma de acuerdo a la información y la documentación que él nos presenta y traducimos lo que se tiene que traducir, como había dicho antes, pero hay un punto importante que tú mencionabas antes y que no pude responder a tiempo, fue que muchas personas no te reciben y con justa razón no te reciben cuando queda muy poco tiempo. Una persona que te va a hacer un buen trabajo no te va a recibir ni siquiera un mes antes. ¿Cuánto es como que el lapso prudente que una persona puede buscar a un preparador de formas, conocido como IDP?
Es 3 meses. En mi caso, no puedo hablar por mis colegas, pero sí, en mi caso yo mínimo, o sea, máximo recibo con 3 meses de anticipación. Porque por muy sencillo que sea el asilo o la forma en la que el cliente quiere presentar el asilo, a veces el cliente no tiene toda la documentación necesaria. Tú puedes mandar solamente la forma, pero no es la forma ideal, adecuada de enviar un asilo, ¿no? Lo mínimo responsable de enviar un asilo es enviar la forma con las cartas correspondientes, la documentación que te identifica, o sea, que comprueba que realmente el aplicante es quien dice ser, que la esposa es su esposa, que sus hijos son sus hijos, porque puedo yo aplicar por un niño que ni siquiera es mi hijo, ¿no? Entonces hay mucho fraude en el tema del asilo, entonces es importante mandar los respaldos correspondientes para que no sean observados y tu asilo sea rechazado, sea devuelto y se vaya alargando el proceso, ¿no? Perfecto. También las pruebas que puedes tener, a veces la gente, no a veces, generalmente la gente que está bajo asilo es gente que ha salido escapando de su país. Entonces cuando uno sale de esa manera, no trae todo. No traes nada, o sea, traes lo solo necesario, tú va uno con una mano adelante y una atrás, ¿no? Porque estás precautelando justamente tu seguridad y tu vida. ¿Cómo se hacen esos casos? A veces la familia ya les manda por PDF, porque no necesitas tener los originales para presentar la documentación, solamente necesitas una copia, entonces generalmente lo que nosotros hacemos es que les manden de allá en PDF. ¿Y eso se traduce, todos esos documentos? Se traduce, se tiene que traducir para que el oficial o en la corte lo pueda leer y entender y verificar tus datos, ¿no? Ok. Lo otro que es muy importante, Alejandra, es cuándo es un asilo. O sea, cuando yo, porque no todo muchos, y ha pasado, muchos están entrando por fronteriza, asilo, pero igual me he topado porque me gusta platicar bastante con la gente. Soy reportera, me gusta platicar con la gente para entender la raíz de las cosas y también entender la situación que está pasando y de esa manera ir creando como contenido que les vaya ayudando a las personas. Y me he topado con personas que me dicen, estoy pidiendo un asilo, pero me está pidiendo el preparador o el abogado que le dé prueba, porque necesita anexarlas. Y me dice, yo no tengo prueba, yo me vine porque la situación del país está mal, porque mi economía está mal. Entonces, ¿qué concepto? Ya habías explicado al inicio, pero como que más detallado, ¿cuándo sí? O sea, yo no puedo pedir asilo si alguien me miró mal en mi país. O sea, ¿cuándo realmente? ¿A qué se refiere cuando dice persecución? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que abarca que yo pueda decir tengo la base sustentable para ir a pedir asilo? Esa me parece una pregunta realmente importante. Y sí, se comete ese error, ¿no? De pensar que por entrar simplemente por la frontera o porque en tu país hay delincuencia o porque estás en una mala situación económica, llegas acá y puedes pedir un asilo. No. Entonces, el asilo puedes pedir por diferentes causas. La principal, la que generalmente se pide, es el asilo político. Sin embargo, puedes pedir por religión, por raza, por pertenecer a un grupo social específico. Por ejemplo, también si eres homosexual y en tu país has sido perseguido a causa de eso, ingresarías en una de esas categorías. Si eres cristiano, por ejemplo, en países musulmanes y has sufrido persecución, entrarías. En general, en los países en Centroamérica y en otros de Sudamérica, es que la persecución política. Para que tú califiques para asilo, un elemento importante es que tiene que haber persecución. No puede ser solamente, como decías, que me miro feo. O sea, tuve un problema con esta persona o con este partido político y ya me vine. No. O sea, tiene que haber varios eventos que demuestren que tú has sido perseguido. Persecución quiere decir que no te dejan en paz, que te limitan el trabajo, por ejemplo, que todo el tiempo te están golpeando, que tú no tienes libertad de movimiento, que no tienes libertad de expresión. Y todo esto causado por tu ideología política. Porque, por ejemplo, las personas que lideran asociaciones civiles que están en contra del gobierno, que es lo que pasa generalmente en Cuba, en Venezuela, ¿no? Que todo el que se opone al gobierno, pues el gobierno los persigue, los tortura, los encarcela sin justificación, sin pruebas,
no hay Estado de Derecho y cosas así. Muy interesante lo que nos está comentando Alejandra, y hay muchas personas que entran, ya sea de Nicaragua, Cuba, Venezuela, Haití, y en la frontera pasan por lo que dijiste, el miedo creíble, y les otorgan un parol. Unos de un mes, otros de 2 meses, otros de un año, incluso hasta más. Dijiste que ese parol no te exenta de que tengas que presentar, o sea, me pueden dar el parol por 2 años y no significa que hasta los 2 años yo voy a presentar mi caso de asilo, No. si es que lo tengo. Pero en sí, porque hay personas que se les otorga el parol y porque hay personas que no, y qué beneficio tiene eso entre mi solicitud de asilo, o no afecta. Sí afecta porque la forma correcta de entrar, como habíamos mencionado antes, es que tú pidas una autorización para ingresar. Entonces, el parol es una autorización que te da el Estado para que tú puedas ingresar de forma registrada al país, ¿no? Entonces, a través de CBP One, tú te registras, estás pidiendo permiso, y por eso es que las personas que entran con CBP One tienen una I-94. Entonces, la I-94, las personas que entran por frontera no tienen, ni van a tener en lo posterior una I-94. ¿Y qué es la I-94? La I-94 para que ellos que no manejamos. Es la prueba de que tú has sido admitido de forma legal al entrar al país, ¿no? Entonces, eso te favorece cuando tú tienes que hacer un ajuste. Por ejemplo, los cubanos, que al año y un día pueden hacer el ajuste cubano, que se conoce, que es un ajuste de estatus, no pueden hacerlo si no tienen un ingreso legal. Ok, entonces, cuando a mí me dan parol, yo vengo mojado, como le llamamos popularmente, sin visa. Yo entré, pasé en ICE, por el oficial de esto que me va a determinar lo del miedo creíble. Me otorgan un parol, ya sea de un mes, desde 2 años, 3 años. Eso a mí me permite que me den una I-94. Sí, pero las personas que entran por frontera no tienen un parol. O sea, les dan la misma hojita, pero en caso del parol tienen marcada la primera casilla. Y la mayoría de los que entran por frontera tienen la segunda casilla. Algunas veces, por error, puede ser por error del oficial, les marcan la primera, ¿no? Pero no. O sea, la única forma de entrar, el tema del parol también es muy largo, es muy amplio. Y tenemos que hacer realmente un podcast de eso, porque el tema de migración es tan complejo, sí, pero necesitamos mantenernos informados para también, cuando nosotros vamos a pedir a alguien que nos ayude, poder decir, óigame, pero ¿qué pasó con esto? El asunto de las copias, algo tan sencillo, que muchos sé que no lo tienen, que yo le pido por favor que me dé mi copia. O sea, cosas así. Entonces, vamos a tocar en otra ocasión el tema del parol, pero volviendo al proceso del asilo, el parol ayuda solamente cuando me lo dan cuando entro por frontera, pero en avión. Puede ser, cuando entras con avión y visa, te dan una I-94. Cuando entras con un parol por CBP One, te dan una I-94. Cuando tienes cualquier tipo de parol o ingreso aceptado por Estados Unidos, te van a dar una I-94. Entonces, cuando tienes una I-94, hacer cualquier otro tipo de ajuste de estatus, por razón, ya sea que te cases con alguien, que sea casado con un residente, o tengas un familiar acá adentro, o en el caso de los cubanos tengas el ajuste cubano, en el caso de los venezolanos el TPS, siempre es mucho más fácil el proceso cuando has sido inspeccionado, o sea, cuando tienes una I-94, que quiere decir que has sido inspeccionado. Entonces, cuando tienes una I-220, significa que tú no has sido inspeccionado y nunca te van a dar una I-94. El hecho de que tú no tengas una I-94 quiere decir que tú vas a estar en corte. Y si estás en corte, tienes que presentar a la brevedad posible tu caso de asilo. Tienes hasta 1 año para presentar, pero mientras más antes, mejor, porque cuando tú vas a tu audiencia en la corte, el juez está esperando que tú te defiendas, por eso se llama asilo defensivo. Entonces está esperando que tú presentes algo que justifique la forma en la que tú has entrado. En este caso es el asilo, ¿no? Perfecto. Entonces, a ver, porque yo sé que así como yo de repente me hago bola con estos términos, I-94, parol, ¿cómo es? La 220, algo así por ahí. La I-220. La I-220, que también te voy a dejar en la descripción algunos ejemplos para que revises tus documentos y puedas mirar cómo es o qué tipo de documento tenés. A ver, Alejandra, la I-94 a mí me permite, si me caso con alguien,
eso es una validación que Estados Unidos me dio un permiso de entrar al país. Y eso a mí me permite, si en algún momento quiero cambiar o no quiero, porque todo el mundo quiere cambiar de estatus, puedo hacerlo, porque todo el mundo quiere. O sea, el asunto no es que uno quiera, el asunto es que tengas las bases para poder hacerlo, sea más fácil de hacer ese proceso de cambio de estatus, pese a que haya venido por frontera terrestre. Sí. Ok, entonces revise su documento, cómo entró, para ver qué opciones también tiene. Lo otro, y muy importante, Alejandra, es yo estuve viendo como el ranking, el top, por decirlo así, de los estados donde, porque los asilos no son fáciles de ganar. No. Y especialmente los asilos políticos, en donde hay más exigencia de pruebas, o sea, no solamente el que yo diga, eso, me dio una mala mirada, sino de que yo pueda demostrar que hubo una persecución hacia mi persona o hacia mi familia. Pero, y también para aclarar que las personas, si usted fue donde un preparador, no lo vaya a confundir que es un abogado, ¿va? O sea, la función del preparador es, como Alejandra dijo, llenarte, y obviamente aquellos que realmente se toman este trabajo en serio, es llenar y tratar de con excelencia presentar lo humana, técnicamente posible, tus papeles delante de migración, de corte. Entonces, cuando una persona llena el proceso de asilo, ¿cuáles son sus derechos posteriores antes de ir a corte o antes que se dé un dictamen? Y hablaba de los rankings, y también les voy a poner acá en cámara para que ustedes miren, porque hay estados que son santuarios. Virginia es uno de ellos, donde los casos de asilo tienen un porcentaje que mayor se ha ganado. Y así hay otros estados que yo se los voy a dejar por acá, pero hay estados que no hay esperanza para aquella persona que está pidiendo asilo. Entonces, yo pido mi asilo. Posteriormente a eso, hablaste del social, ¿verdad? ¿El preparador también hace esa parte, o yo tengo que otro proceso, otro gasto, o cómo es ese sistema para que yo sepa cuándo puedo pedir mi permiso de trabajo, o si esta persona se supone que me va a hacer todo eso? Generalmente nosotros, los preparadores, hacemos el asilo, lo enviamos a las instancias que deben ser, y ahí termina nuestro trabajo, ¿ya? El asilo tiene una particularidad. Por ejemplo, cuando tú tienes parol, tú puedes pedir inmediatamente tu permiso de trabajo. Pero cuando tú tienes asilo, tienes que esperar 180 días. A los 150 días que ha ingresado tu trámite, porque ellos te mandan, no es como Justice, que te manda una hoja donde dice que tu caso ha sido recepcionado. Entonces nosotros los preparadores mandamos una copia para que ellos nos devuelvan sellada. Entonces se supone que a partir del sello, de la fecha que tiene el sello, tiene que estar corriendo el reloj para los 180 días. Entonces tú a los 150 días puedes enviar la solicitud para el permiso de trabajo. Las huellas ya se piden juntamente con el asilo, con la entrega del asilo. Al mismo tiempo yo suelo enviar la solicitud de biométricos. Y en la misma forma en la que se pide el permiso de trabajo, se solicita el social. Entonces yo he escuchado y he visto muchas personas que les han cobrado, por decirte, el permiso de trabajo, y luego les han cobrado por el social, ¿no? Eso se supone que lo pueden pedir de manera somal. En la misma forma. Okay. Entonces no tendrías por qué pagar un doble. Se pide al mismo tiempo y llegan casi simultáneamente. Eso es muy discrecional también. A veces llega primero el permiso de trabajo y luego llega el social, es otra cosa, ¿no? Pero sí tienes derecho a solicitar. El primer permiso de trabajo por asilo es gratuito, no debes pagarlo. Ya en la renovación siguiente sí la tienes que pagar, ¿no? Entonces, los trámites de asilo duran mucho tiempo. Hay una particularidad que es relativamente reciente, y es que en corte, los casos que están en corte se están resolviendo en corte. Entonces, por ejemplo, cuando mandas el asilo a Justice, es como que entras a la fila. Y si Justice está revisando en este momento el 2012 y tú entras el 23, entonces tu trámite puede tardar 5 o 7 años, ¿no? O sea, va a tardar bastante. Es conforme al ingreso. Ajá, al ingreso, es como que entras en la fila. En cambio, en corte, por eso es que es tan urgente que las personas que tengan corte y tengan fechas próximas puedan presentar lo antes posible su asilo,
porque el juez, mientras esta persona está en proceso, yo no puedo decir exactamente en qué parte del proceso él va a tomar una decisión, pero va a tomar una decisión en base a lo que tú presentes. Entonces, tu asilo puede demorar, como hay personas que les han dado audiencias de aquí a 2 años, y luego la siguiente puede ser en otros 2 años, y qué sé yo, puede tardar mucho tiempo, como puede ser rápido. Ok. ¿No? Y lo otro, y esto ya, no sé si después de esta pregunta que te haga, tenés algo más que como que agregar o anexar para que las personas que están en proceso de asilo, ya sea por religión, político, por raza, un grupo social particular. Un grupo social particular. Entonces, ellos puedan tener más claridad y puedan informarse. Yo voy a dejar también en la descripción el número de teléfono y la tarjetita de Fortaleza para que ante cualquier pregunta, porque esto es un tema amplio, puedas contactarte con Alejandra y ella te pueda dar una cita y puedas hablar de manera más detallada. Incluso una de las cosas que me gustó, y por eso estamos entrevistando a Alejandra, es que ella me dijo esto: si hay cosas que yo no sé, yo te remito donde un abogado, porque hay cosas que se nos escapan de las manos a lo que él quiere o la persona quiere. Entonces, eso habla muy bien, Alejandra, porque tu corazón, tu trabajo y tu esfuerzo es ayudar a las personas, entendiendo que este papel tiene un gran impacto en la vida de esta persona, de este ciudadano. Entonces, ya sabiendo yo que voy a meter el asilo, los tipos diferentes de acuerdo a tu situación, hasta allí termina el trabajo de un preparador de formulario, o si hay algo, un ejemplo, me negaron el asilo por X o Y motivo. Yo puedo venir donde vos y decirte, quiero volver a meter, o yo ahí realmente necesito buscar un abogado, qué es lo que puedo hacer, o tal vez en ese momento no tenía todas las pruebas que me pidieron y ahora sí, porque lleva un momento, más lo que dijiste, si saliste corriendo, va a llegar un momento que no vas a tenerlo todo de un solo, pero conforme pasa el tiempo, a veces hasta 2 años, 3 años, logras armar tu caso y decir, ok, lo voy a presentar. Tengo yo que volver a hacer el proceso de pedir, o cómo es el proceso de apelación, ustedes llenan la forma, o cómo es. Ya. No, nosotros los preparadores podemos presentar el asilo ante ambas instancias, si sea ellos o la corte. Podemos llenar las formas de permiso de trabajo y social, solicitarlas. Podemos hacer, si te aprueban el asilo, podemos solicitar el ajuste de estatus, llenar y aportar todo lo necesario para que te aprueben el estatus. Pero si tú estás en corte, después de la presentación de asilo, independientemente de que solicites en el tiempo adecuado tu permiso de trabajo y tu social, tú necesitas representación. Y eso es algo que los IDPs no podemos hacer. Entonces, yo no tengo autorización, yo no soy abogada, ni un notario, ni ninguna otra persona puede hacerse cargo de tu caso. Entonces, nosotros somos como una salida inmediata y técnica para presentar mi asilo y no perder el tiempo ni la oportunidad, digamos, por temas económicos y de tiempo. Pero sí vas a necesitar representación, porque en tu corte los abogados, el fiscal es la persona que va a levantar cargos contra ti. Te va a hacer preguntas sobre tu mismo asilo, te va a decir, pero ¿y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no denunciaste a la policía? ¿Y aquí dijiste esto? ¿Por qué? Entonces, ante ese interrogatorio y ante todas las pruebas que puedes tener o no tener, un abogado es el que tiene que representarte ante la corte, pues el que tiene que defenderte, ¿no? Entonces, sí o sí vas a necesitar un abogado, pero el abogado ya no va a hacer el trabajo del asilo, ¿no? Ya, eso ya está avanzado, es simplemente poderte representar. Ajá. Y también me gustaría mencionar que es importante que se aseguren de tener un abogado a tiempo, porque las personas, como decías antes, dejan para último momento, y los abogados tienen mucho trabajo, sobre todo los abogados de migración. Entonces, yo el otro día mandé a una cliente y le han dado una cita para de aquí a 2 meses, una cita solo para realizar la consulta. Entonces, un abogado necesita tiempo para leer el caso, para ver. Nosotros, como te digo, mandamos técnicamente lo responsablemente necesario para que un asilo esté bien, pero un abogado va a ver qué pruebas más necesita, qué pruebas más puedes proporcionar, te da tiempo de traer cosas que no pudiste traer, y hasta 30 días antes de tu corte final o de tu entrevista final, en el caso de UCIS, tú puedes seguir adjuntando documentación. Entonces, igual, si te llega un papel, tú le entregas a tu abogado y tu abogado se hace cargo de
entregarlo en corte. Entonces siempre se puede seguir alimentando tu caso, ¿no? Pero eso tiene que ser sí o sí a través de un abogado. ¿Y ustedes le ayudan a la persona a abrir su cuenta en UCI? Sí, por supuesto que sí. ¿Y qué pasa si esta persona fue donde otro preparador o un abogado y esta persona no sabe si tiene cuenta? Es más, no sabe ni que debe de tener cuenta. ¿Cómo puede hacer para recuperar la cuenta o darse cuenta de que tiene, valga la redundancia, una cuenta? Eso es lamentable, pero me topo con eso todos los días. Clientes que han hecho otro tipo de trámites y cuando vienen conmigo no tienen el conocimiento y es muy difícil recuperar una cuenta UCIS. Entonces, nosotros tomamos la previsión, por ejemplo, de hasta las preguntas de seguridad que el cliente proporciona cuando se está creando la cuenta. De aquí a 2 meses él no se va a acordar, entonces nosotros le damos todo transcrito, todo en papel, para que cualquier persona que le asista, el mismo abogado que va a tomar el caso después de que nosotros llenemos el asilo, por ejemplo, tenga toda la información, ¿no? Entonces, lamentablemente sí se puede crear otra cuenta, pero esta nueva cuenta solamente va a tener el proceso actual. El trámite actual, pero vas a perder el acceso a la información anterior. En cambio, si un cliente tiene... Bueno, seguimos acá en este interesante podcast. Por favor, dale compartir. Sabemos que este podcast va a ayudar a aclarar como desde el conocimiento de cosas tan básicas como pedirle a un abogado que te entregue o al que te preparó tu caso de asilo, que te puede entregar tu file o tu expediente, ¿verdad? Fuera de cámara, ella me enseñó más o menos y es un expediente, es así. O sea, si te dan 2, 3 papelitos en nuestro expediente, es donde todo lo que esta persona hizo, ¿para qué? Para que puedas ir, si fuiste donde un preparador, para que puedas buscar un abogado, que alguien te pueda asistir y el abogado sepa de dónde partir, qué fue lo que entregaste a migración y todos esos documentos que anexaste. Entonces, eso es muy importante que podamos conocer y saber. Vamos a hablar sobre lo del año. Lo del año, ok. Las reglas, la ley dice que tú puedes presentar el asilo hasta 1 año después de haber ingresado al país. Si te pasaste del año, pierdes esta oportunidad. O sea, no hay cómo puedas remediar esto. Hay excepciones, hay 3 tipos de excepciones en la regulación, pero son muy difíciles de que te aprueben. Para poder tú aplicar a estas excepciones, debes hacerlo directamente con un abogado. Los tramitadores o cualquier otra persona difícilmente va a poder ayudarte con esto. Como les comentaba, no podemos nosotros representar. Y si necesitas que el abogado mande una moción que se llama y explique el por qué no pudiste presentar dentro del año. Muy pocos casos en mi conocimiento se aprueban. Tienes que tener mucha evidencia de eso. Generalmente pueden ser razones de salud, por ejemplo, que tú hayas estado muy enfermo o hayas tenido un accidente y que tengas todo para corroborar que evidentemente en ese lapso de tiempo tú no has tenido las condiciones para presentar tu asilo, ¿no? Si ha pasado demasiado tiempo, muchas veces ni siquiera es válido, porque en algún momento pudiste haber presentado, aunque sea solamente la forma, ¿no? Entonces, puedes intentar, pero generalmente no se admite. Aparte de salud, ¿qué otra cosa más? Porque dijiste que son 3. Son 3 razones económicas, médicas y no recuerdo el tercero. Lo siento, pero podemos consultarles más. Ok, ahí lo vamos a poner en la descripción también, el tercero. Y en las razones económicas, ¿cómo puedo yo probar? O sea, ¿a qué se refiere? Como te digo, es muy difícil probar, pero me imagino que el abogado en todo caso buscará cosas como el salario o que hayas estado en situación de pedir en food banks, qué sé yo, ¿no? O sea, un abogado sabe qué argumentos él puede utilizar para defender esa posición, ¿no? Ok, entonces, vaya, si estás puede ser que estés en estas categorías, pero obviamente si pasaste del año, pero si ya llevas 2 años, si estás en lo mismo, muy difícilmente. Sin embargo, siempre trata de consultar a un abogado. Eso sí, ten en cuenta que las citas con los abogados, más ahorita que hay bastantes casos de migración, las fronteras están llenas, cada día entra cantidad de gente, de personas. Entonces, no puedes esperar que te vayan a dar una cita al día siguiente. Entonces, para que lo tengas muy en cuenta que
pidas hoy la cita, es un decir, ¿verdad? Que lo pidas lo más pronto posible, aunque no tengas el dinero, sabiendo que a lo mejor dentro de 3 meses te van a dar la cita y vas a poder, tenés ese lapso de tiempo para poder recoger algo, si esta persona te va a representar. Sí, me gustaría despedirme diciéndoles que nunca pierdan la esperanza, no pierdan la fe, aférrense a su fe, sean responsables con ustedes mismos, denle prioridad a su documentación, porque esto puede cambiar su futuro y su presente también, el de sus familias. Entonces, denle prioridad a sus trámites, no se desalienten. Soy una de ustedes, he llegado como todos ustedes, sé lo difícil que puede ser, pero también sé que este país es maravilloso y nos da grandes oportunidades, nos acoge y todo es posible en este país. Entonces, no se desesperance, sea responsable, sea bueno con el prójimo, ayudémonos unos a otros y estoy segura que como comunidad hispana vamos a seguir creciendo. Así es, gracias Alejandra, gracias audiencia. Y ya, recuerda compartir este video porque va a servir a muchas personas que van a tener luz, más o menos aquellos que acaban de venir o aquellos que ya tienen menos del año, y también el que tenés más del año, sepas de que hay 3 maneras, pero necesitas un abogado y necesitas realmente hablar con un abogado para ver si podés aplicar o mandar tu solicitud de asilo. Y recordar los derechos. Tenés derecho a pedirle a tu abogado, a tu preparador, que te dé copia de todo lo que mandó. Tenés derecho de pedir tu cuenta en UCIS. ¿Por qué? Porque a través de esa cuenta vas a mirar tu historial, vas a mirar cómo está tu proceso. Que tenés derecho también de plantear y hablar con claridad y hacer preguntas como mi permiso de trabajo, cómo es el proceso. Ya a través de esto, ya Alejandra te explicó cómo es el proceso, que se pueden pedir de manera simultánea, y eso lo hace también el preparador una vez que te envía la forma, que no solo basta si entraste si tu asilo es defensivo, que significa que entraste por frontera, también se tiene que mandar la misma petición, la misma solicitud o forma a migración, a UCI, a corte y a fiscalía. Sí, la que se envió a UCIS hay que mandar a corte y a para que manejes esos datos, y que si no tienes abogado, busques lo más pronto posible un abogado que te pueda defender. Así que gracias, como dijo Alejandra, seamos buenos con el prójimo. Todo lo que nosotros sembramos, cosechamos. Y yo creo bastante en que Dios recompensa, y la recompensa de Él no tiene límite, no tiene precio. Así que gracias a la comunidad de Benecer por estar escuchando este podcast sobre asilos.